Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, Dominican View y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días a todos. Gracias por el apoyo. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, bienvenidos al programa. Qué bueno que ya es jueves 13 de octubre, como siempre, aquí estamos. Vamos a repasar, darle un vistazo a la actualidad para que a esta hora no es que nos abrumemos, pero tengamos sí una idea de cómo anda el país y el mundo en términos de noticias, de los temas que son importantes. Hoy también vamos a hablar un poco de política con Charlie Mariotti, ex senador, secretario general del PLD, que tiene una consulta el domingo para definir su candidato presidencial. Así que les invitamos a que estén con nosotros. Hay un paquete informativo en pocos minutos que usted no va a escuchar en otro programa a esta hora del día, comenzando con que parece que los norteamericanos ya tomaron una decisión, aunque en lo que uno lee no aparece la palabra intervención militar. Hay unas declaraciones del secretario de Estado, eso en Estados Unidos es equivalente al ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, y usted lee la declaración y lo que habla es de sanciones, quitarle visados a exfuncionarios, a políticos, ese es Blinken, a ayuda humanitaria, hay sí un guardacosta frente a Puerto Príncipe para meter miedo, pero no habla equipar a la policía o apoyar a la policía, pero en ningún momento se habla de una intervención militar multilateral. Bueno, también en Puerto Príncipe se encuentra en estos momentos Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Permanecerá en Haití 48 horas. Tiene pautada una reunión o ya se reunió con el primer ministro de Haití y ellos están viendo una evaluación del gobierno de los Estados Unidos para poder seguir prestando diversas formas de asistencia y promover la rendición de cuentas por los actos delictivos. Dice la nota de prensa que la delegación instará a los actores políticos a dejar de lado las diferencias, eso sí es difícil, y trazar una visión haitiana para mejorar la seguridad y volver al orden democrático. Me llama la atención, Ramón y amables televidentes, que toda la prensa internacional se hace eco de que Haití puede ser intervenido con tropas, con asistencia, luego de que el pasado 7 de octubre el primer ministro haitiano hiciera una solicitud en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para solicitar asistencia militar para hacer frente a la grave crisis del país, por el cólera, por la delincuencia y por la devastación que está viviendo Haití. Es decir, Ramón, que me llama la atención que sea esa la alerta y la respuesta inmediata que tengan los Estados Unidos, no así al llamado de la comunidad internacional o a los diferentes foros en el mundo que pocos se unieron, pero sí se alzó la voz puntualizando la situación que se está viviendo en Haití. Es decir, y eso deberá tener un mensaje, los que saben de política deberán saber por qué cuando este señor hace el llamado es que inmediatamente responden, o por lo menos la respuesta con una visita y con algunos planes que son enunciados hasta ahora. Claro, también ya el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a ese pedido, porque ese pedido era necesario, no podía haber una intervención si no había un pedido del gobierno de Haití. Él urgió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que evalúe, no se han reunido todavía, que evalúen. Parece que también hay, porque lo dice el comunicado de Blinken, que hay una propuesta conjunta de los Estados Unidos y de México en relación al caso de Haití. Lógico, por eso es que usted ve que las protestas en Haití es cuestionando a Ariel Henry, la oposición, las turbas, los sindicatos, incluso algunos han pedido que él se retire, que renuncie, que él no es legítimo, pero ese paso era previo. Eso fue como cuando en el 65 aquí, la intervención se produce cuando Pedro Bartolomé Benoit, tú no habías nacido, Jacqueline, era de que el presidente provisional pidió las tropas, y eso le dio la legitimidad, entre comillas, ¿no?,
a que pudieran intervenir, y esa es la misma situación de ahora. Pero hasta ahora en lo que ha dicho los Estados Unidos, no habla de una intervención militar, sino de apoyar y de fortalecer a la policía. Bueno, de algo habrá que tener. Hablan sanciones a quienes cometan delitos, no sabemos cuál es el mecanismo que se deberá usar, y obviamente que armonizar ese país va a ser un tanto difícil, porque algunos comunicados hablan de organizarlo para que hayan elecciones. Eso no ha sido posible. Me llama la atención de dónde sacan recursos las pandillas, las bandas, quiénes los están financiando y cuál es el plan de las bandas. Es decir, ¿a qué están apostando? Obviamente que hasta ahora es a la destrucción, claro, pero eso tiene un fin, eso tiene una finalidad. Es decir, nadie emprende una acción de tal envergadura sin apoyo y con un fin. Por eso se dice que las bandas son políticas, que responden a intereses políticos, y por eso es que las sanciones van dirigidas a políticos y a exfuncionarios que son los que están financiando a las bandas. De cualquier manera, esto significa un avance. Y hay que reconocer que todo lo que ha batallado en los foros internacionales del presidente Abinader ha dado resultados. Por ejemplo, ayer en la entrevista con Iván Gatón, que yo invito al que no la vio, que vaya a nuestro canal de YouTube, porque él trató y dijo cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, él decía que en Haití hay mezquitas, 30 mezquitas y madrazas. Mezquita, ok, si usted quiere ser musulmán, pero la madraza en el sistema musulmán son para educar a los niños. Y los educan para bien, pero los educan para mal. Sí, o fundamentalista o una gente que lleva una vida diferente. Acorde con eso. Entonces, yo tengo informaciones oficiales de que el presidente Abinader le comunicó esa noticia, esa información al secretario general de las Naciones Unidas, que él la desconocía, y él se escandalizó porque en Haití se puede establecer una cabeza de playa del terrorismo musulmán, y eso lógicamente acerca las posibilidades de actos terroristas a los Estados Unidos. ¿Sí? Haití representa un peligro. A mí me encantó la frase que dijo ayer Iván Gatón, de que Haití es un cáncer que puede hacer metástasis en el país, porque no es solamente todo lo que anunció el presidente Abinader, es que en este país, señores, hay asentamientos ilegales de haitianos, es decir, áreas enteras dominadas por haitianos, donde hay armas y hay narcotráfico. Es una especie como de Haití en la República Dominicana. Es como lo que fue el llamado Donbass en Ucrania, que era una zona donde eran rusos. Y por eso se intentaron independizar. Entonces, aquí se te puede generar una situación de tú tener áreas enteras, provincias enteras, donde estén solamente haitianos. Así es. También el canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio se refirió al tema. Y cabe decir que ha tenido una agenda consona con el presidente de la República y que ha hecho una labor muy coherente en ese sentido. Obviamente, esa coherencia del gobierno, entre comillas, en foros internacionales y en enunciado, deberá ser acompañada de acciones aquí, de acciones locales, porque obviamente de fuera no pueden venir a organizarnos la casa. Y si nosotros seguimos dejando que prospere y que continúe avanzando por intereses particulares el negocio en la frontera de dejar cruzar ilegales, parturientas, etcétera, entonces no estamos en nada. Si el empresariado no coopera y continúa contratando mano de obra barata de ilegales, tampoco estamos en nada. Es decir, que tenemos que ser coherentes y ojalá que el presidente y el canciller se animen a convocar a esos sectores involucrados y a ver qué es realmente lo que queremos. Si queremos seguir favoreciendo a militares, a cónsules, obteniendo sumas millonarias y dejar ese tráfico y esos recursos que se ganan, o queremos tener un país organizado. Y el empresariado que se negó a legalizar, o muchos se negaron a legalizar el famoso plazo de los 3 meses de los indocumentados que tenían laborando en sus empresas, entonces tenemos que ponernos claros. Los haitianos que tengan con todos sus derechos aquí, con sus papeles y lo que se pueden legalizar, hay que tratarlo con dignidad, con respeto. Lo que se van a devolver también, pero tenemos que organizarnos, no solamente denunciado, de decir, yo creo más en lo que se hace que en lo que se dice. Y el empresariado dominicano debe tener visión de futuro. Es
Si este país ha progresado porque tiene paz social, porque hay estabilidad, porque hemos tenido muchos gobiernos y hemos tenido alternabilidad. Pero si aquí seguimos permitiendo el ingreso de haitianos, el desorden que ellos han hecho allá lo van a hacer aquí. La criminalidad, el narco, los asaltos, ellos lo van a hacer aquí también. Y lo hemos visto, Ramón, no es la primera vez que ocurre actos violentos encabezados por haitianos que atrozmente matan a personas. Y eso se puede replicar y se va a seguir replicando si no se ponen los controles. Y ya estamos quizá un poquito tarde. Hay zonas que están ocupadas mayormente por haitianos que han venido aquí legalmente. ¿Y quién lo permitió? ¿Lo permitió usted, que me está viendo? ¿Lo permitimos nosotros? No, lo permitieron esa frontera porosa y quienes tienen negocio en la frontera dejando cruzar ilegales. Y eso no es de ahora, eso hace mucho, pero lo siguen haciendo. Y a su vez obtienen trabajo aquí y se juntan en gueto a tal punto de que hay lugares como el Hoyo de Frius en Bávaro, y Antonio Marte mencionó 7, 8 sitios solo en su provincia donde viven solamente haitianos, y ahí hay armas y hay droga, y la policía tiene miedo de entrar. Eso lo dijo el pasado director de Migración, ¿eh? No es un invento de nosotros. Dijo, al Hoyo de Frius a la policía no se atreve a entrar. Por otro lado, casi a punto de vencer el plazo de la medianoche, unos minutos antes, el Ministerio ¿Por qué lo dejan para último, Ramón? Siempre lo hacen. Yo creo que eso forma parte de la espectacularidad, ¿no? ¿Cuál es el caso Falcón? El caso Falcón es un caso de lavado de activos, básicamente entroncado en Santiago. Son 30 y pico de acusados. El expediente, sin las pruebas acusatorias, tiene 1.500 páginas. Obviamente que ese lavado está vinculado al narcotráfico. Lo que a uno le llama la atención es que esto coincide con el caso de la familia Gutiérrez, que tiene una diputada que le quitaron los grilletes. Y esa gente se le acusa que movieron en el sistema financiero alrededor de 7.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo por un lado tú tienes una gente presa y el otro está libre? Y están acusados ambos de lo mismo. Bueno, sabemos por qué, pero ok. Esas son de las cosas que no se entienden. No hay nada más que agregar, señor magistrado. Sí. Mira, por otro lado, ayer el Banco Central ofreció la información de las remesas. Muy bien. Llevamos en el 22 7.300 millones. Cuando eso se compara con el 19, como lo hace el Banco Central, lógicamente, en el 19 tuvimos 5.200 millones. Es un crecimiento de 38%. Claro, si usted lo compara con el año pasado, hay 500 millones de dólares menos, 551,9 millones de dólares menos, equivalente al 7%. Es decir, que este año va a haber menos remesas que el año pasado, porque ya no hay los estímulos fiscales y monetarios, y muy probablemente el año que viene haya menos, porque además de no haber los estímulos monetarios y fiscales, va a haber recesión. Y si hay recesión y a los dominicanos se le aprieta el bolsillo, no van a poder enviar todo lo que ellos quisieran enviar a sus familiares. Bueno, pero el hecho de que hayan 2.016 millones.5 más que el 2019 y que estemos en 7.309.4 al día de hoy, eso da una brechita de que de aquí a diciembre, faltan 3 meses, 2 meses y medio, podamos superar, es decir, esa cifra. Obviamente lo que se quiere siempre es que la dinámica continúe, que si el año pasado fue X monto, que este año sea igual o mayor. Obviamente hay una situación que no la manejamos nosotros del plano internacional y estas remesas pueden fluctuar. Aunque la tendencia en los últimos años es que siempre crece la remesa, a excepción del 20 por el tema de la pandemia. Por eso es que a mí no me gusta compararlo con el 19 ni con el 20, sino con el año anterior, con el año 21, que es como se calcula el crecimiento del PIB. Es el año presente versus el año anterior. Por otro lado, otra noticia interesante, el presidente Abinader encabezó la conferencia de Florida Caribbean Cruise Association. República Dominicana hace 10 años no venían cruceros prácticamente, no venían cruceros. Y el que viajaba en crucero por el Caribe le daba, a mí me llamaba la atención, yo veo islitas como Santa Cruz, Santa Lucía, islitas pequeñas, que viven del turismo de crucero, que por cierto el turismo de crucero no se suma a los visitantes porque es un turista que se apea horas, pero que gasta dinero en tierra,
que genera muchísimas Va a cosas. restaurante, compra cosas, en los gift shops, en las tiendas, diferentes. Consume, realmente consume. Y Nadie que se apea no consume. Pero el barco a su vez consume bienes del país y paga además. Ya nosotros tenemos, si no me equivoco, 6 puertos de crucero y eso está llamado a crecer de manera geométrica porque esas islitas no tienen nada que ofrecer. Un paseíto por la ciudad. Pero usted aquí, por ejemplo, el que usted deja en Sanssouci, oye, tiene la zona colonial, pero el que va a Puerto Plata tiene muchísimo que ver, el que va a Samaná. Claro, por eso es que siempre hay que insistir que hay que preservar la paz social. Y Haití puede ser un detonante en contra de la paz social, porque las economías crecen por muchísimos factores, pero donde hay paz social, donde hay estabilidad y donde hay seguridad. Nuestro invitado Charlie Mariotti, secretario general del PLD, obviamente vamos a hablar de otros temas, pero para fines del PLD tienen una cita clave el domingo. El domingo define si el PLD sale fortalecido o sale dividido.